Cuando alguien quiere adentrarse en un videojuego, lo que hacen no es solamente presionar el botón de encendido en su consola, agarrar su control y ponerse a jugar. No, así no funciona. He estado platicando con varios developers y amigos entusiastas de los videojuegos y llegamos a una conclusión, que el propósito del por qué jugamos videojuegos es de que queremos salir de nuestro mundo real para meternos en un mundo ficticio y formar parte de una historia enajenada a nosotros. Los videojuegos son conocidos por este mismo motivo, ayudan a adentrarte en una historia ficticia, a vivir en un mundo de fantasía donde eres un zorro que mata monstruos, o te puedes convertir en un pequeño personaje que tiene que escapar del ambiente tan terrorífico en el que vive, o un mundo donde, sea cual sea el personaje que portes, con las habilidades que tienes puedes vencer a tus oponentes. Y ahora, todo esto ocurre dentro de un mundo ficticio, pero de un mundo en el cual te hacen formar parte de la historia. El otro día estaba tan adentro de mi mundo simulado pasándomela tan bien, hasta que... ¿Povers? Es decir, ese es mi nombre. ¿Por qué este personaje que no sabe de mi existencia en el mundo real conoce mi nombre? Y es más, ¿por qué le llamó por mi nombre a Joker? Siendo que ese personaje conoce que Joker tiene su historia, tiene su mundo preestablecido y sabe que ese nombre no es Bovers. O sea, sé que quien controla a Joker soy yo, pero más bien me hicieron ponerle mi nombre a Joker. Y Joker no soy yo, pero yo lo controlo, pero está súper confuso ese pedo. Y es el punto al que quiero llegar el día de hoy. No me gusta cuando un personaje con una historia preestablecida lleva mi nombre. El objetivo de crear personajes y crear mundos impresionantes, ficticios y reales es contar historias. Entonces, ¿para qué crear un personaje con ambiciones, valores, objetivos y debilidades dentro de un mundo construido por otro bonche de personajes y elementos narrativos si le vas a poner mi nombre? Y es que cambiar el nombre de un personaje que cuenta con una historia ya preestablecida, como en Persona 5, puede romper esa cohesión narrativa y expulsar al jugador de este mundo simulado, tal cual como me pasó a mí. Cuando se trata de juegos que cuentan historias, la experiencia del jugador se centra en la inmersión en el mundo y la conexión con los personajes. La narrativa es un elemento clave que crea un ambiente envolvente y emocionante para el jugador, y al cambiar el nombre de un personaje, se puede alterar la coherencia de esa narrativa. Los personajes de un juego son creados con un propósito específico, y un conjunto de características que les dan profundidad de significado. Por lo tanto, para mí, que te den la posibilidad de cambiarle el nombre a un personaje con una historia ya establecida puede disminuir ese impacto emocional en el jugador. ¿Por qué? Porque va a dificultar la comprensión del jugador y su papel en la historia. Los avatares en los videojuegos son estas representaciones digitales que nos dan vida dentro de un mundo simulado. Como lo podemos ver en Forza 5, tú tienes la tarea de crear un avatar que te represente. Este avatar que nosotros podemos manejar y crear vida existe porque nos metemos a la simulación de ser un piloto de carreras profesional. Y así yo entiendo que mi avatar soy yo y que si falla en sus carreras es debido a mí. Y esa historia va a tener perfecto sentido porque en ese mundo simulado ese personaje sí soy yo. Entonces yo puedo identificarme con él y decir, ah, puta madre, perdí el Grand Prix. Y es de que yo, jugador, fui quien le dio todos esos elementos narrativos a este avatar para que me representase en este mundo ficticio. Y entonces llegó la pregunta de por qué en Persona 5, siendo que este personaje ya tiene una historia preestablecida, se llama como yo. Es ahí donde no cuadra algo. Es importante para mí como jugador poderme sentir inmerso en la historia, en el mundo y en los personajes. Y parte de esta inmersión implica el poderme sentir identificado con los personajes y con todo este mundo irreal. Pero el hecho de que se me dé la posibilidad de cambiarle el nombre a los personajes y más, si es el protagonista, puede afectar mi relación con este mundo. Y porque estoy directamente cambiando el curso de la historia al cambiarle el nombre. Cuando el personaje ya tiene un nombre, como en Persona 5, cambiarlo puede hacer que me sienta menos conectado a su historia y su mundo, ya que estoy cambiando uno de los elementos que lo definen. En cambio, si creo un avatar en un juego como en Forza 5, donde el objetivo es crear una representación personalizada de mí mismo,
entonces es apropiado que pueda elegir mi propio nombre de usuario o gamer tag para mi avatar. Y ahora, dejando todo esto de lado, no me malentiendan, para mí Persona 5 es uno de mis juegos favoritos, sin pedos está en mi top 5. Tiene una historia increíble, tiene un soundtrack fenomenal. En cuestión de soundtrack se me hace, si no es el top 1, el top 2, yo creo. Así que vayan, jueguenlo. Este no va a ser el único video que vayan a ver de Persona 5. Y si les gustó, háganmelo saber. También déjenme un comentario para yo saber si este tipo de videos les gusta y para poder empezar a trabajar más de este estilo. Ya voy a tratar de ser más constante, eso sí. Pero sí, no sé, les dejo este video análisis. Espero les haya gustado. Yo soy Salvador Gómez, pero pueden llamarme Bobers. Y creo que eso es todo. Te invito a que te suscribas, a que dejes un like, ya que me ayuda y me incentiva a mí a hacer más contenido. Y si se suscriben, me ayudan muchísimo más a que poder sostenerme de esto pueda ser un sueño hecho realidad. También los invito a que se suscriban a mi Patreon, ya que en él voy a estar dando adelantos de mi contenido, además de que van a tener acceso a contenido exclusivo. Y eso es todo. Espero les haya gustado el video. Chao y hasta la próxima.